Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Qué bendición poder estar con todos ustedes de nuevo a través de este canal. Este es su programa A la Luz de la Biblia. Bienvenidos todos. Esperamos que esta serie de enseñanzas sean de gran bendición para usted, para toda su familia, sus amigos igualmente, porque usted puede compartirlo con muchas personas. Les estoy invitando para que se suscriban a nuestro canal por YouTube, por Face, donde usted puede ver esta serie de enseñanzas. Igualmente puede hacer usted sus comentarios. Para mí es muy importante sus opiniones, sus comentarios. Como ya he dicho en algunas otras oportunidades, la idea es que a través de estas enseñanzas podamos ser edificados de manera bíblica, cristiana, con esta serie de enseñanzas que he procurado, con la ayuda de nuestro Dios, nuestro Creador, ser sustentadas lo más que se pueda a fin de que tengamos plena seguridad de que la enseñanza que se está abordando aquí es de manera correcta. Hoy vamos a continuar con un tema supremamente importante y es razones para creer que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Esta serie de enseñanzas están dadas en razón de una serie de dificultades que se ha creado dentro del cristianismo, especialmente dentro del pentecostalismo. Las iglesias pentecostales tenemos grandes dificultades. Yo tengo que admitir que tenemos grandes dificultades y que es necesario hacer un alto en el camino, una reflexión, una revisión de lo que son nuestras creencias y el enfoque que hemos dado acerca de la doctrina del Espíritu Santo. El pentecostalismo nació a comienzos de 1900. La historia ustedes la pueden conocer también a través de YouTube, cómo nace el pentecostalismo. Y yo quiero hacer pues un énfasis aquí en esta hora, en la serie de enseñanzas, pero también hacer un paréntesis. No es que yo esté en contra del pentecostalismo, porque ciertamente han sucedido cosas extraordinarias. Dios ha hecho cosas maravillosas a través de ya más de un siglo. Y ha habido un gran despertamiento espiritual. Eso está muy bien y creo que Dios, que es infinitamente sabio, ha hecho posible que la iglesia en estos tiempos tenga un desarrollo, y bueno, de esta manera se está cumpliendo el propósito divino. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y sea bautizado se salva, lo dijo el Señor Jesús. Y hoy precisamente se está predicando el evangelio y creemos que es el único mensaje de esperanza y que no hay ninguna otra opción para nosotros. El mensaje del evangelio será el único mensaje que Dios ha establecido para que toda la humanidad conozca la gracia de Dios, la obra de Dios, el plan de la redención, la obra que Cristo hizo en favor de todos nosotros. Pero como les decía, hay algunas cosas que sí merecen que se les preste mucha atención y que nosotros las examinemos muy cuidadosamente a la luz de las Escrituras, y más con este tema relacionado con la obra del Espíritu Santo. Dentro del pentecostalismo se ha enseñado que la única evidencia para saber si una persona ha recibido el Espíritu Santo o no es que haya hablado en otros idiomas. Ese es el énfasis pentecostal. Si no se ha hablado en otras lenguas, entonces el creyente no ha recibido todavía el Espíritu Santo. Pero vamos a estudiarlo, lo estamos estudiando bien cuidadosamente a la luz de las Escrituras, si es realmente esta interpretación correcta o si aquí hay alguna equivocación.
¿Por qué hay que revisar esto? Porque la doctrina, como ha sido planteada, ha creado muchas dificultades entre los cristianos pentecostales. Yo formo parte de ese cristianismo pentecostal y desde mis inicios en la vida cristiana pues he tenido que enfrentar alguna serie de situaciones. Yo recuerdo empezando mi vida cristiana en el año 77. Era de verdad muy angustioso porque llegamos a la iglesia, nos acercamos a Dios, tuvimos un encuentro personal con el Señor, pero después empezamos a recibir la enseñanza de nuestros hermanos. Hermano, usted ya habló en otras lenguas, usted ya recibió el Espíritu Santo. Claro, uno apenas está empezando en la vida cristiana, uno no tiene ningún conocimiento de las Sagradas Escrituras, pues yo nunca había tenido la experiencia de hablar en otros idiomas. Entonces la respuesta es no, todavía no he hablado en otros idiomas, no he recibido el Espíritu Santo. Entonces venía pues las palabras de nuestros hermanos que nos decían: hermano, procure recibir el Espíritu Santo, que usted pueda hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Bueno, y empezaba pues esa gran tarea que la necesidad de tener esa experiencia. Entonces eso, claro, desde luego que crea una cantidad de interrogantes, de inquietudes, de necesidad, porque uno apenas está empezando en el Evangelio y uno dice, bueno, yo tengo que tener esta otra experiencia en mi vida cristiana. En ese transcurrir del tiempo, pues muchos tuvimos la experiencia de hablar en otros idiomas, pero muchos hermanos nuestros no han tenido esa experiencia. Muchos han inclusive ya acumulado una cantidad de años en su vida cristiana, han tenido experiencias muy grandes con el Señor, pero nunca han tenido la experiencia de hablar en otras lenguas. Supuestamente, la interpretación nuestra, la interpretación pentecostal, que es la que digo yo, tenemos que revisar cuidadosamente, es que si no se ha hablado en otras lenguas, todavía no ha recibido el Espíritu Santo el creyente. Entonces vamos a mirar eso, estamos estudiando esa parte, si es realmente esa interpretación correcta o aquí hay alguna equivocación, hay algo que estamos ignorando de las Escrituras, no lo hemos entendido bien, hay que revisarlo. Yo en alguna otra enseñanza dije, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a una equivocación en alguna interpretación, porque los seres humanos podemos equivocarnos, los pastores, en una interpretación de un pasaje de la Biblia, de alguna doctrina de la Biblia, pueden estar desfasados, se pueden equivocar, nos puede suceder, y por muchas razones, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, por falta de tener una enseñanza más minuciosa de las Sagradas Escrituras. Es decir, hay muchísimas razones por las cuales nosotros nos podemos equivocar. Podemos conocer el mensaje del Evangelio en una misión, somos fieles a esa misión que nos ha testificado y eso está muy bien, pero esa misión puede tener un error doctrinal. Entonces yo creo que si en el transcurrir del camino, hombre, uno con el tiempo tiene la oportunidad de ir conociendo las Escrituras, de manejar las diferentes doctrinas de la Biblia, uno cae en cuenta de que, bueno, yo estoy creyendo algo, pero yo veo que aquí parece que esto no está bien, estoy equivocado. Pues, ¿por qué no lo revisamos? A ver si de verdad hay una equivocación. Y bueno, la idea como cristianos, el sentir de todo un buen cristiano, un hombre, una mujer que teme a Dios, pues es creer de la manera más correcta, porque nosotros no solamente creemos, sino que transmitimos nuestras creencias a otras personas y debemos de hacerlo de la manera más correcta. Los cristianos primitivos tuvieron sus dificultades, lo hemos visto, lo vemos en las Escrituras. O más bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, los cristianos tuvieron dificultades en sus apreciaciones, su comprensión del nuevo mensaje que estaban escuchando, el Evangelio. Cuando empiezan a convertirse en a Cristo Jesús los gentiles, o sea, los paganos,
encontramos en Hechos capítulo 15 que los cristianos, los primeros cristianos que fueron judíos, estaban enseñando a los hermanos que llegaban, a los convertidos nuevos que venían del paganismo, les enseñaban: ustedes tienen que guardar la ley de Moisés, deben de circuncidarse, porque de lo contrario no se pueden salvar. Entonces esa fue una dificultad muy grande. Los apóstoles tuvieron que reunirse con todos los ancianos de ese momento, a hacer un concilio, a hacer una asamblea supremamente importante en la que se abordaron estos temas doctrinales, y ahí encontramos el desarrollo en la carta o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico y nos enseña de cómo empieza la iglesia y cómo se desarrolla la iglesia en sus primeros 30 años aproximadamente. Del capítulo 1 al capítulo 28 es una historia de aproximadamente 28 años. Muy interesante, por cierto. Entonces, los apóstoles mismos tuvieron sus dificultades. Ellos inicialmente creyeron que el evangelio era exclusividad del pueblo judío, pero Dios les mostró que Él tenía un propósito, y era que este mensaje del evangelio llegara a todo el mundo. Ellos tal vez entendieron que todo el mundo eran todos los judíos, que estaban inclusive dispersos en muchos otros países en la época en que llega el mensaje del evangelio. Entonces, hermanos y amigos que tienen la oportunidad de ver estas enseñanzas, lo que yo pretendo, busco con la ayuda del Señor, es que usted pueda conocer que Dios tiene un plan maravilloso para toda la humanidad. El propósito de Dios es salvar a la humanidad, no es salvar a unas personas solamente, sino que todos seamos salvos. Ese es el propósito de Dios. Ya dependerá de usted si recibe esta salvación, si la acepta en su corazón, si quiere vivir una vida nueva. Depende de la decisión que usted tome. Pero el propósito de Dios es salvarnos a todos nosotros. Ahora, ¿cómo Dios nos salva? Dios ha establecido un plan para salvarnos, y dentro de ese plan que Dios estableció para salvarnos, Dios también ha hecho una provisión maravillosa, una provisión gloriosa. Yo la llamo una provisión extraordinaria, porque Dios ha provisto de unas herramientas que hacen posible que los pecadores podamos llegar a ser hijos de Dios, un pueblo santo, un pueblo especial, que viviendo en un mundo tan contaminado, un mundo que está dañado, que se ha corrompido, que ha descendido hasta lo más bajo, Dios en su infinita gracia y con su poder infinito ha hecho posible que se levante un pueblo grande, hombres y mujeres, que podamos dar testimonio de la grandeza del evangelio. Por eso Dios en este plan proveyó del Espíritu Santo, hizo una promesa que Él la había hecho inclusive a través de otros profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Joel, Dios lo usó para que escribiera y profetizara lo que Él iba a hacer en los postreros días. Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Y lo que iba a suceder en medio de este acontecimiento, pues es lo que hoy estamos viviendo, y lo que empezó a vivir la nueva fe que fue traída por Cristo Jesús. El cristianismo es una nueva fe, es una nuevo mensaje, es una enseñanza que nos muestra a nosotros un camino diferente a seguir, y ese camino se llama Jesucristo. Entonces, en este plan que Dios ha trazado para salvarnos a todos nosotros, Dios prometió el Espíritu Santo. Entonces, la gran controversia que estamos nosotros enfrentando en este tiempo es la interpretación que se ha dado sobre la obra del Espíritu Santo. Entonces, el pentecostalismo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha interpretado que la única manera de conocer si alguien ha recibido el Espíritu Santo es que haya hablado en otros idiomas. Entonces, ese tema es el que yo estoy abordando aquí en este momento. Vamos a continuar en el día de hoy con el punto número 4, porque ya vimos los
tres puntos anteriores, y es las razones para creer que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios no puede salvar a una persona, Dios no puede revelarle el Evangelio a una persona y no llenarlo del Espíritu Santo, porque sería imposible ser cristiano. Entonces, dentro de nuestra fe, de nuestra organización, de nuestra misión, nosotros tenemos miles de hermanos que ya fallecieron, pasaron a la eternidad, nunca hablaron en otros idiomas, y tenemos a muchísimos en este momento en Colombia y en el mundo entero que nunca han tenido la experiencia de hablar en otros idiomas, y supuestamente porque no han hablado en otros idiomas no han recibido el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar si realmente eso es lo que la Biblia dice. Por eso el punto que vamos a mirar en esta ocasión, que es el punto número 4, razones para creer que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, es el número 4, por el fruto de la vida cristiana. Y para esta ocasión les invito para que leamos las Escrituras en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 5 a partir del versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y viene la otra parte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En estos pasajes que acabo de leer, el apóstol San Pablo nos dice que la manera para conocer quién somos nosotros, quién soy yo, si digo que soy cristiano, si usted dice que es cristiano, ¿cómo sabemos que de verdad lo es? ¿Cuál es el indicador de que usted es un cristiano? Pues el indicador de que usted es cristiano es porque hay una nueva forma de vida. El cristianismo no es solamente una palabra, el cristianismo es una forma de vivir. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo dice? Él dijo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Miren lo que Pablo dice. Él dice que hay un fruto que nos identifica a nosotros de que somos hijos de Dios. ¿El fruto de qué? Del Espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que se convierte a Cristo y por el hecho de que no ha hablado en otras lenguas no ha recibido el Espíritu Santo? Entonces la gran pregunta es, ese fruto que él muestra, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? Entonces, mis hermanos, las lenguas realmente no son las que, según este pasaje,
están determinando que una persona sea llena del Espíritu Santo, porque si así fuera, Pablo lo hubiera mencionado, y lo hubiese mencionado en este mismo capítulo, que las lenguas estarían formando parte de este acontecimiento espiritual en la vida de un creyente. El fruto es lo que dice quiénes somos nosotros. Ahora, vamos a mirar una de esas enseñanzas del Señor Jesús, muy importante, cuando Él inicia su ministerio de la predicación. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 16 o versículo 15 en adelante, Él dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús enseña en esta parte cómo identificar a una persona. Alguien puede disfrazarse y nosotros podríamos ser engañados por el vestido, por el disfraz que tiene. Pero el interior de esa persona ser otro personaje, ser un individuo completamente diferente. ¿Cómo lo conocemos? Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es entonces el fruto? El fruto es lo que dice quién es, qué es un árbol, quién es ese árbol. Y el fruto en la vida de una persona es la forma como ella se expresa, como habla, como actúa, que nos dice quién es. Jesús dijo: por su fruto los conoceréis, y pone un ejemplo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, no sé si usted alguna vez ha ido a un uval, a un viñedo. Es de verdad un cultivo maravilloso. Mis abuelos paternos cultivaban la uva, y yo recuerdo en mi niñez ir a ese uval cuando estaba en plena cosecha. Eso es todo una maravilla. Uno ver todos esos racimos, cómo cuelgan de esas matas, es verdaderamente maravilloso. Si sembramos entre las uvas o un árbol con otra naturaleza, como dijo el Señor, los espinos, sembremos un árbol de espinos en medio de las uvas, a ver qué sucede. ¿Será que ese árbol comienza a dar con el tiempo uvas? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. Uno puede untarlo de uvas, el árbol de espinas por todo lado, ponerle uvas en las raíces, y eso no va a cambiar la naturaleza de ese árbol. ¿Por qué? Porque su naturaleza es otra. Ese árbol, así está en medio de un viñedo, dará espinas, porque esa es su naturaleza. Entonces Jesús dice que para nosotros conocer a una persona, ¿cómo la conocemos? Pues por sus frutos. Cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Eso es lo que descubre a una persona. Y Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, hace referencia a los que viven según la carne, cómo viven los que andan en su naturaleza pecaminosa, pero también describe los que andan en el Espíritu de Dios. Y miren ustedes, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y hace toda una lista larga de la clase de vida distorsionada, terrible que vive una persona, que vivimos nosotros sin Dios en otro tiempo. Pero también viene lo otro: cómo es nuestra vida ahora que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién produce esa vida? Pues el Espíritu Santo. Una persona llega a la iglesia, si no se convierte a Cristo, no puede cambiar de forma de vivir.
Pero si se convierte a Cristo, entonces Cristo viene a ser el dueño de su vida, a regenerar su vida, a estar bajo las directrices del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace Dios. Y puede ser que ese creyente, ese cristiano, no ha hablado en otros idiomas. Hablar en otros idiomas es otra cosa completamente diferente. Entonces nosotros no podemos negarle a un hermano que por el hecho de que no ha hablado en otros idiomas, en otras lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo. Si con esta interpretación lo que hacemos es atormentar a nuestros hermanos, torturar a nuestros hermanos, porque esa es una interpretación equivocada. Imagínense un hermano que dice, hermano, yo no he recibido el Espíritu Santo, yo todavía no he hablado en otras lenguas, yo si me muero, ¿qué va a pasar con mi vida? Pues hermano, si una persona no ha hablado en otros idiomas, pero es un hombre que entregó la vida a Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene que tenerlo. Es que Dios no puede llamar a alguien y dejarlo sin el Espíritu, porque ¿cómo va a ser cristiano? Es imposible. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, nos dice el apóstol Pedro algo que es muy interesante con respecto a lo que es la vida cristiana. Versículo 4. Hablando de la obra de Cristo. Verso 3 dice, sí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser cristianos? ¿Cómo es que una persona llega a ser cristiana? Porque Cristo le revela el Evangelio, porque Cristo se mete en su vida y porque Él viene a ser, mire lo que dice el apóstol Pedro, a ser participante de su naturaleza divina. O sea, hermano, que usted, si no ha hablado en otros idiomas, no quiere decir que no ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué interpretar la Escritura de esa manera? Cuando aquí la Biblia nos enseña que Cristo nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. ¿Por qué piensas diferente? ¿Por qué actúas diferente? ¿Por qué vives diferente? Porque Dios se ha metido en nuestras vidas, porque Dios está en tu vida. No has hablado en otros idiomas, no has hablado en otras lenguas, porque Dios no te ha dado ese don. Si Dios te lo da, vas a hablar en lengua, pero si Dios no te lo da, no vas a hablar en lengua nunca. Pero eso no quiere decir que no hayas recibido el Espíritu Santo. Entonces la interpretación pentecostal ha sido esa. Eso ya ha creado una confusión supremamente grande en la vida de los creyentes. Y esto hay que hacer un alto en el camino y prestarle mucha atención, porque esto ha traído en la vida de muchos creyentes desánimo. Algunos inclusive han abandonado la iglesia porque llevan muchos años diciéndole al Señor que los llene con el Espíritu Santo, que quieren hablar en otras lenguas. Nunca han tenido esta experiencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Han desertado de la iglesia, porque para acabar de completar, hay quienes predican que si un hermano todavía no ha recibido el Espíritu Santo hablando en otros idiomas, entonces todavía no es cristiano, no se va a salvar. Entonces, por Dios, ¿esto qué está ocasionando en la vida de muchos cristianos? Pues mire, un mundo de inquietudes, de miedos, de temores, y hay gente que se ha pasado la eternidad siendo cristiana y con miedo de que se van a perder, se van a condenar. No, por Dios, eso hay que hacer un alto en el camino. Esto hay que revisarlo, esto hay que examinarlo muy cuidadosamente. Entonces Dios nos llamó para formar parte de su pueblo, de su iglesia, nos llamó para salvarnos y nos llamó para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que Dios ha hecho ese milagro en nosotros? Hombre, el fruto. El fruto dice, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos en la casa. Ese fruto es lo que tiene que ver con la vida de santidad. Un cristiano, un hijo de Dios es un santo, es un hombre, una mujer que su vida la consagró para el Señor, y en ese fruto está diciendo quién es, quiénes somos nosotros.
Cuando hablamos de la santidad del creyente, del cristiano, se ve reflejada en qué esa santidad, pues en su forma de vida. Es en la forma de vivir que se refleja esa vida de cristiandad, de fe, en su forma de vivir. Si tú en tu casa te portas bien con tu esposa, has aprendido a respetarla, a amarla, a cuidarla, a tus hijos, eres responsable con tus deberes que has adquirido, pues ahí estás demostrando quién eres. Si en tu vida social, en tu vida íntima, en tu vida secreta, en tu vida allá solo donde nadie te ve, tienes una conducta diferente que está conforme a lo que Dios dice en su palabra, ¿quién eres? Pues es un hijo de Dios, un santo de Dios, un hombre, una mujer que has experimentado en tu vida una nueva forma de vida. Eres un cristiano. Si no has hablado en otras lenguas, en otros idiomas, ese es otro asunto. Pero no quiere decir de que no seas un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo. Dios te ha llenado con su Espíritu Santo. Puedes estar plenamente convencido de eso. Vamos a pasar a otro punto. Y es el punto número 5. Porque formo parte del cuerpo de Cristo. Razones para creer que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Es que yo formo parte de su cuerpo. ¿Eso qué significa? Eso significa muchísimo. Vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estudiar allí. Acompáñenme a leer este capítulo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. A todos se nos ha dado del mismo espíritu. Y no importa de dónde vengas, si eres judío, si eres griego, si eres esclavo, si eres libre, no importa tu nacionalidad, no importa tu cultura, tu color, eso no importa. A todos los que Dios llama a formar parte de su cuerpo, nos ha bautizado con su espíritu. O sea, al formar parte de la iglesia del Señor, tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo dice Pablo, eso no lo podemos negar. Yo tengo una hija que trabaja en el área de la salud. Trabaja precisamente aquí en Colombia, en la ciudad de Cali, en una de las clínicas más prestigiosas, Valle Lili, donde hacen trasplantes. Ella trabaja precisamente en la sala de cirugía. Le pregunté hace unos días, porque ahí realizan trasplantes, es una clínica de alta complejidad, donde trasplantan desde riñones, corazón y todos los órganos que puedan ser trasplantados, hasta donde tengo conocimiento, lo hacen en esta clínica. Y hace unos días le pregunté qué era necesario para poder hacer un trasplante. Y ella me dice, mire papá, para poder hacer un trasplante lo primero que se necesita es que sea compatible. ¿Qué quiere decir esto? Le pregunté. Y le pregunté también, bueno, ¿y cuál es el órgano que más se acerca, más compatible para una persona? Y me dijo lo siguiente, me dijo, la persona más cercana a quien necesita el trasplante, por eso se llama que sea intrafamiliar, el órgano más próximo a esa persona que lo necesita es un familiar. La familia, es decir, un hermano es la persona más cercana que puede donar uno de sus órganos a su papá, a la mamá, a un hermano, a un primo, a un familiar, la persona más cercana. Cuando yo miro me hace esta descripción, yo pienso en lo siguiente, hombre, qué bueno lo que la Biblia nos enseña. Realmente lo que Dios nos enseña en su palabra es maravilloso. Para Dios meternos en su cuerpo, que es la iglesia, Cristo es la cabeza. San Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Para Dios meternos a nosotros en su cuerpo,
¿qué es lo que primero tuvo que hacer Dios con nosotros? En Efesios capítulo 2 nos dice la Escritura que lo que hizo Dios con nosotros fue darnos vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no puede meter en su cuerpo un miembro que está muerto. Ahora, para que un miembro pueda formar parte de un cuerpo, necesita vida. En este caso, para que una persona pueda formar parte del cuerpo de Cristo, necesita vida. Y la vida la produce el Espíritu de Dios. Por eso Dios, cuando va a injertar a alguien en su cuerpo, primero tiene que darle vida, llenarlo con su Espíritu. Porque de lo contrario sería un cuerpo extraño. ¿Cómo va a vivir una persona que se une al cuerpo de Cristo si no se ha convertido al Evangelio? Sería un cuerpo extraño. Y hay gente que han llegado a las iglesias, se han hecho miembros de una congregación, de una misión, en fin, se bautizan, hacen lo que la iglesia les pide que hagan, pero esas personas no se identifican con esa iglesia en su forma de vida. Entonces, esa persona, en lugar de ser una bendición para esa comunidad, se convierte en un problema. Las iglesias cristianas a veces tenemos problemas con muchos miembros, con personas que forman parte de ella, pero se vuelven unos enemigos de la iglesia. Están en contra de lo que hace el pastor, en contra de los proyectos de la iglesia, en contra del evangelismo, en contra de todo lo que hacen, de una proyección que tenga la iglesia. A todo le ven peros. Su testimonio no es el mejor. Entonces una persona así se vuelve un problema. Ahí sería para preguntarnos, ¿será que ese hombre, esta mujer, será que no se ha convertido al evangelio? Que nos crean problemas en la comunidad. Ahí para preguntarnos, ¿será que no es cristiano? ¿Será que no ha tenido una experiencia con el Señor? Bueno, ahí está para preguntarlo, ¿cómo es esa forma de vida? Nos está diciendo mucho. Entonces, Dios lo que hace para injertar a alguien en su cuerpo es darle vida. Entonces, razones para creer que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pues nos dio vida. Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo Cristo? Resucitarnos. Y por cuanto Él nos resucitó, nos dio vida, es que ahora nos injertó en su cuerpo. Entonces Pablo dice esto: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, en la iglesia, los cristianos, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, a no ser que no se haya convertido, que no haya tenido ninguna experiencia en el Señor. Vamos a continuar entonces con el punto número 6. Y hay razones para creer que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Nos hizo nacer de nuevo. Yo creo que si algún milagro grandioso, maravilloso ha hecho Dios en la vida nuestra, es hacernos nacer de nuevo. Tiene mucho que ver con el punto que acabé de observar, el punto número 5. Bueno, mis hermanos, vamos a hacer aquí una pausa para luego continuar con el tema. El punto número 6 es que Cristo nos hizo nacer de nuevo. Razones para creer que Dios nos ha dado de su Espíritu es esta: nos hizo nacer de nuevo. Jesús dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mis queridos hermanos, y a todos mis oyentes, a los que están en nuestro canal, les dejo entonces esta reflexión. Dios te llamó y Dios te está llamando para que formes parte de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo sucede esto? ¿Y qué sucede en la vida de quienes forman parte del cuerpo de Cristo? Suceden cosas gloriosas, extraordinarias, que si tú permites a Dios, si permites que el Espíritu Santo llene tu vida, te gobierne, te guíe, vas a experimentar
gloriosas cosas en Cristo Jesús. La vida cristiana es maravillosa. La vida cristiana no es una carga, no es una tortura, de ninguna manera. Hay muchas personas que han llegado a pensar que ser cristiano es algo terrible porque tienen que abandonar un mundo de pecado. No, yo les puedo decir por mi propio testimonio, lo más grande que pueda suceder en la vida de una persona es entregarle la vida a Cristo. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, todo cambia. Así es que formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hombre, es estar bajo ese abrigo del Altísimo y es poder ser sustentados de la cabeza que es Cristo y es gozar de todas esas bendiciones que están en el Señor. Muchas gracias, Dios me los bendiga, hermanos, por su atención. Pueden continuar viendo estas enseñanzas, los invito para la próxima enseñanza, que espero sea de gran bendición para todos ustedes. Dios me los bendiga y hasta la próxima oportunidad.